termina el tema 4. En fin, Claribel. Claribel no sé, con la que estaba hablando ahorita. Es Kerlin Puerta. Escríbeme después y yo veo qué puedo hacer para ayudarte. Ojo, olvídate de buenas notas y cosas, y no te voy a estar regalando puntos ni nada, pero tienes que estudiar y quizá logramos algo, ¿ok? Entonces, esta es la pantalla que ustedes deberían estar viendo en este momento. Esta es la presentación que, como les comenté anteriormente, me facilitó una persona que da clases de soberanía, que da clases de derecho, perdón, en el Fuerte Tiuna, ¿cómo se llama esto? Ellos dan clases en el Ministerio de la Defensa, básicamente, en donde estudian los militares. Ellos tienen que ver derecho constitucional, tienen que ver diferentes áreas del derecho, y por eso yo le pedí el favor al doctor mayor Jovito Ollarves Álvarez a que me facilitara su presentación. Y por eso pues voy a partir hoy con esto. En un futuro yo les voy a dar la mía, porque yo prefiero mis apuntes, y creo que los apuntes de él están muy bien, pero los míos tienen otras cositas que me gustan más a mí y que quizá pueden salir en un examen o no. El nacimiento de los estados soberanos, ya como dijo la compañera anteriormente, entendemos que la soberanía es ese poder absoluto, ¿no? Ese poder absoluto que nace desde un punto de vista etimológico. Los antiguos griegos ya hablaban de eso, pero después de que cae el Imperio Romano, después de que comienzan a consolidarse los reinados, dijimos que habían guerras entre los señores feudales, entre la iglesia y los señores feudales, la iglesia, y estos líderes, vamos a decirles políticos, o estos líderes que de alguna manera u otra pudieron agrupar a diferentes sectores de la sociedad, reunirlos, y a través de la fuerza y a través de la administración lograron constituir sus reinos. Entonces, eso es lo que, esto viene no en la edad antigua, sino en la edad media, pero más que todo a finales de la edad media y a principios de la edad moderna, es cuando entonces se viene a solidificar lo que es el concepto de la soberanía. Vimos la evolución histórica del concepto de soberanía. Comenzamos con Bodino. ¿Ves? Aquí hay una de las primeras cosas que yo veo. No sé si ven el indicador mío aquí. La mayoría de los constitucionalistas hispanohablantes hablan de Bodino, de Hobbes y de Rousseau, pero no toman en cuenta a Locke. La semana pasada comenzamos con Bodino y dijimos que Bodino, bueno, perdón, la soberanía, el nacimiento del Estado soberano, el poder supremo, como dijo la compañera, en una sociedad política atribuido a un Estado o a un soberano que no reconoce ninguna autoridad superior, está estrechamente relacionado con el poder político y pretende transformar la fuerza en poder legítimo. Aquí vemos otra vez a Max Weber, ¿no? La fuerza de una manera legítima, la coacción. En sentido amplio, la soberanía se configura de diferentes maneras según las distintas formas de organización de poder. En sentido restringido, el término y el concepto surgieron a finales del siglo XVI en relación con las teorías políticas sobre el Estado y el poder absoluto. La soberanía es el poder superior, la suprema autoridad, es la manifestación que distingue caracteriza el poder del Estado, lo cual afirma y confirma la superioridad jurídica que tiene sobre cualquier otro poder. Por ello, no acepta limitaciones ni subordinaciones que cercenen sus facultades, ni su independencia dentro del territorio y posesiones. Entonces, dijimos que la soberanía, bueno, aquí tenemos que hay una soberanía alimentaria, soberanía territorial, soberanía comunicacional, económica, tecnológica, financiera, político, militar. Aquí ya estamos entrando nuevamente en un territorio que pareciera más político que jurídico. Esto de soberanía alimentaria, soberanía territorial. La soberanía alimentaria, señores, en los países donde existe la soberanía alimentaria, si se puede hablar si se puede utilizar este término, vemos que son países donde el Estado no necesariamente está produciendo comida. Aquí en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en otros países donde el gobierno no está participando de manera activa o de manera intensa en la actividad económica, esos son los países donde vemos que existe una soberanía alimentaria, donde las empresas privadas están produciendo una gran cantidad de bienes y servicios, donde la gente tiene trabajo, donde la gente con el dinero que gana puede ser capaz de comprar y
y de satisfacer sus necesidades alimenticias, las de ellos y los de su familia. Yo aquí en Alemania estuve trabajando 1 año y medio y mi esposa no estaba trabajando, pero es porque tenía un sueldo en una empresa y los salarios son coherentes, y no solamente los salarios, sino los precios. Porque el sueldo mínimo aquí en Alemania te permite ganar, creo que 10 euros la hora. Digo creo porque está en 10 o en 11, 9, solo han cambiado 2 o 3 veces y siempre hay muchísimas conversaciones al respecto. Pero si tú trabajas 40 horas a la semana y lo multiplicas por los 9, 10 o 11 euros, tú vas a ver que a final de mes te ganas 1.200 o 1.000 euros al mes, aproximadamente. Un kilo de pollo aquí te vale 5 euros. Entonces, si divides cuántos kilos de pollo tú puedes comprar con los 900, 1.000 o 1.200 euros que te puedes ganar al mes, estoy hablando de unos sueldos bastante bajos, porque aquí la mayoría de la gente gana mucho más que eso. Entonces ahí sí podemos hablar de soberanía alimentaria. De nada me sirve a mí como poder, de nada le sirve al presidente o al gobierno de turno decir que tiene soberanía alimentaria porque está produciendo y porque le quitó las empresas privadas al sector productivo de la población, y después la gente no tiene cómo comprarse un kilo de pollo. O después los sueldos que se están ganando las personas en general, no los sueldos solamente nominales, sino también hablamos de los sueldos reales, no les alcanza para comprarse 3 pollos al mes. ¿En cuánto está el sueldo mínimo en Venezuela? Sinceramente ahorita no lo sé. Pero cuando yo me fui de Venezuela para comprarte un kilo de carne, un kilo de pollo, 5 litros de leche, un pote de pañales, ¿cómo se llama? Un saco de pañales, un paquete de pañales y un par de medicinas, necesitabas como 4 o 5 sueldos mínimos para mantener una familia de 2, 3 o 4 personas. Imagínate las personas que tienen, imagínate una madre soltera de familia que tiene 3, 4 muchachos, que tampoco es, que tampoco es algo que se debe considerar, no diríamos que es anormal, pero es una falta de educación en temas de planificación familiar. Aquí a los niños desde los 12, 13 años les están diciendo que utilicen preservativo, no fomentando un libertinaje, sino tratando de mantener, no solamente de proteger la familia, ojo, sino simplemente tratar de garantizar un futuro para las personas, para que las personas puedan estudiar, trabajar y seguir en su vida y avanzar en su vida académica, profesional, económica, sin tener sin tener tantas cargas económicas encima, porque tener hijos es bastante caro. Y por eso aquí la gente tiene un hijo o 2 hijos. De hecho, antes el índice de hijos por familia era menos de 1, porque había muchísimas familias que decían, yo no quiero tener hijos ahora. Y esperaban 5, 7, 8, 10 años de casados y después a los 40, 40 y pico empezaban a tratar de tener hijos. Por eso los niveles de natalidad son tan bajos aquí. Pero bueno, vamos a hablar de soberanía. Vamos a seguir. Entonces ya dijimos que Juan Bodino era un jurista, él era también un filósofo francés, él comenzó en la iglesia y él recibió una educación para pertenecer a instituciones religiosas. Entonces, su forma de ver el mundo o su doctrina siempre se inclinaba hacia la iglesia, hacia las ideas religiosas, que es una persona muy creyente. Y Juan Bodino decía, bueno, mira, Dios quiso, Dios quiso que estos reyes gobernaran. Entonces, por eso, la soberanía como tal le correspondía única y exclusivamente al vencedor. Y los vencedores en ese momento eran los monarcas. Y ese monarca después decidió, a través de sus mismos cuerpos legislativos, quiénes iban a ser los herederos. Entonces, así fue que se fueron manteniendo las coronas, porque los monarcas iban decidiendo, ellos tenían el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Eso era lo que era la monarquía absolutista. Y esto fue lo que defendió Juan Bodino. Juan Bodino escribió un libro que se llamaba Las 6 Repúblicas, los 6 libros de la República, y en los 6 libros de la República él definió, desarrolló y defendió la tesis de que no es natural. La democracia como tal, para Bodino, no es natural. La aristocracia que escribió Aristóteles, o el sistema de gobierno aristocrático, del cual hablaba Aristóteles en la antigua Grecia,
y hablamos ya de una aristocracia diferente, completamente diferente al sistema monárquico absolutista, Juan Bodino decía que eso era inconcebible, que eso era contra la naturaleza, que era imposible que mucha gente se encargaran de tomar decisiones por el colectivo y que era mucho más fácil, factible, y que la historia lo demostraba, que una sola persona se encargara de todo eso. Cuando él habla de la historia estamos hablando de 1500. Todavía no existía un Estado democrático como tal. Las únicas democracias, si les podemos decir democracias a lo que existió en la antigua Grecia, eh, no habían sido fructíferas desde un punto de vista político. Entonces, por eso Bodino se inclina en esta teoría y por eso se mantiene y por eso defiende esta tesis. ¿Ok? Varios años después de él, vino Hobbes, el filósofo inglés Thomas Hobbes. Él dice que es la capacidad de decidir y la transmite el pueblo al soberano, al rey, al monarca, renunciando a sus libertades a cambio de seguridad. La idea de la renuncia de la soberanía por parte de los hombres se realiza a través de un contrato para sobrevivir. Con Hobbes aparecen las ideas de la sociedad como portadora de la soberanía y el contrato como el convenio que los hombres hacen con el soberano. Entonces ya aquí vemos que Thomas Hobbes dice, bueno, mira, vamos a renunciar un poquito a la idea de religión aquí. Aquí la gente es la que tiene la soberanía, pero se lo transmiten a una persona. Thomas Hobbes entiende todavía que existen sistemas de oligarquía, de aristocracia, entiende que existe una democracia desde un punto de vista teórico, porque él estudió también a los griegos, pero él dice, el poder no le corresponde, el poder absoluto como tal, no le corresponde al soberano monarca, porque Dios así lo quiso, sino porque todos los hombres que viven bajo el territorio del monarca, a través de ese contrato social, le transfieren ese poder, esa soberanía al monarca. Pero eso sí, esto no se hace de una manera divina. No es que Dios está participando en esto, es que es necesario, y Thomas Hobbes lo dijo y lo escribió muchísimo. La filosofía de Hobbes, a él le decían el filósofo maldito. Y le decían el filósofo maldito porque él decía que todos los hombres, cuando vivían en su estado de naturaleza primitiva, eran medianamente buenos. Pero en el momento en el que se convertían, en el momento en que los hombres comenzaban a vivir conjuntamente en sociedad. Cuando los hombres eran parte de una urbanización, de un pueblo, de una ciudad, los hombres se convertían en gente mala, que éramos malignos por naturaleza, que nos hacíamos daño entre nosotros mismos por la propiedad, por el capital, por las necesidades básicas y que siempre queríamos crecer, crecer, crecer y perjudicar a los demás. Esa es la tesis de Hobbes, de Thomas Hobbes. Decía que todos éramos malos por naturaleza. Entonces él dice, que para poder garantizar nuestra seguridad propia era necesario, disculpa que está sonando algo por aquí, no sé si es el teléfono mío o uno de ustedes. Debe ser el teléfono de mi esposa. Entonces, aquí viene Thomas Hobbes y dice, es necesario y obligatorio que todas las personas que estamos acá abajo renunciemos a nuestra seguridad, que renunciemos a nuestros principios, a nuestros derechos y que renunciemos a todo lo que sea posible para dárselo a un poder soberano, para dárselo a un poder absoluto y que sea esta persona la que tome las decisiones en base del colectivo. Entonces, aquí vemos una diferencia entre Bodino, que dice el poder le pertenece al rey porque ganó y se lo dio Dios, cuando ya vemos Thomas Hobbes es un poquito diferente, dice, no, disculpa, aquí hay un contrato social. El contrato social consiste en que nosotros renunciamos a nuestros derechos y se los cedemos al monarca. El soberano es el pueblo, pero no, se lo transferimos al monarca, pero es porque nosotros le queremos ceder ese pueblo a él. Tenemos que tomar en cuenta que Thomas Hobbes vivía en Inglaterra y ya en Inglaterra como tal tenían esas pugnas políticas entre los monarcas y los parlamentarios. Y había un grupo de políticos que decía, nosotros no queremos que el rey tenga todas las potestades, que administre los recursos, que imponga las leyes, que imponga impuestos, que declare la guerra, pero queremos que exista un parlamento que también tenga ciertas potestades. Y ya ahí en la Revolución Inglesa,
que no es tan famosa como la Revolución Francesa, ya ellos ahí también estaban desarrollando bastantes teorías que sirven hoy para el estudio de la filosofía política, de la sociología política y del derecho como tal, el derecho constitucional que está atado a estas dos áreas, a estas dos ciencias sociales. Entonces, espero que quede claro que la diferencia entre Hobbes y Bodino es que Hobbes ya comienza a hablar de un contrato social. Hobbes dice, el hombre es malo por naturaleza y por eso es necesario que exista un líder que tenga todos los derechos y es necesario que el colectivo renuncie a sus derechos individuales y se los otorgue a él. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es más o menos la soberanía para Hobbes. Después de Hobbes, la mayoría de los constitucionalistas hispanohablantes vienen directamente y hablan de Juan Jacobo Rousseau. Pero a mí no me gusta hablar directamente de Juan Jacobo Rousseau porque creo que es necesario que tomemos en cuenta lo que aportó John Locke. John Locke vino 70 años después o 50 años después de Thomas Hobbes, el filósofo que estábamos hablando anteriormente. Y John Locke, antes de Juan Jacobo Rousseau, viene y dice, ok, me gusta el concepto del contrato social. No estoy 100% de acuerdo en que los hombres somos malos por naturaleza, pero no estoy de acuerdo 100% en que los hombres son malos. 1337. Ya les envié el link de las 8 y les envié el link de las 9. Cuando me corte Zoom, váyanse a fumar un cigarro, se toman un café, hagan lo que quieran y nos vemos nuevamente a las 9, ¿ok? Cuando me bloquee Zoom. Entonces, ¿qué es lo que dice John Locke? Esto que dice Bodino está mal. No podemos creer nunca que el poder se le debe dar todo a una persona. Claro, John Locke está viviendo parte de la Revolución Inglesa. Él está viendo la guerra que existe entre los diferentes bandos políticos en Inglaterra, entre los monarcas y los parlamentarios. Entonces John Locke ve y dice, esto de que esta tesis de Bodino está mal. Se puede diseñar un sistema más democrático donde más personas se involucren en la toma de decisiones que van a afectar la vida del colectivo. Se puede crear un gobierno donde no todo el poder reside en una persona, sino en diferentes entes, diferentes organismos. John Locke viene y dice, quizás Thomas Hobbes, eso de que todos somos malos por naturaleza, bueno, no necesariamente, no siempre, no todos los hombres son malos por naturaleza. Quizás es la naturaleza la que corrompe a algunos hombres. Quizás es la naturaleza, la sociedad como tal, la que hace que algunas personas tomen decisiones que perjudiquen los derechos y las garantías de otras personas. No todos los hombres son malos por naturaleza. De hecho, todos los hombres tienen un conjunto de derechos individuales que deben ser respetados. Y John Locke entonces viene y dice, es necesario que la soberanía como tal se salga de un contrato social que establecen todas las personas, pero que le transfieren ese poder al soberano sin renunciar a sus derechos individuales. Y esa es la gran diferencia entre John Locke, Thomas Hobbes y Bodino. John Locke dice, el poder soberano no debe jamás y nunca tomar decisiones que violen los derechos individuales de las personas. Para eso está el poder soberano, para eso se realiza el contrato social. Para eso estamos nosotros como colectividad diciendo, necesitamos un líder político que tome diferencias, que dicte las leyes en el poder legislativo, que resuelva los conflictos en el poder judicial, que decrete la guerra en el poder ejecutivo, pero eso no significa que yo tengo que renunciar a mis derechos individuales cuando yo soy una persona que no ha cometido ningún delito. Esa es la grandísima diferencia que existe entre la soberanía como tal de John Locke y la soberanía de Thomas Hobbes o la soberanía de Bodino. Pero lamentablemente muchos constitucionalistas a veces como que no toman en cuenta esto y pasan directamente de Thomas Hobbes a Juan Jacobo Rousseau bueno, yo quiero que ustedes, después les voy a pasar más material cuando recupere mi computadora y me gustaría pues que lean más que lean bien a John Locke, ¿ok? Porque todo lo que dijo John Locke o muchas de las ideas que escribió John Locke, mucha de su doctrina,
La utilizaron en diferentes constituciones. La utilizaron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el Bill of Rights, en la Declaración de Virginia también. Y agarran palabra por palabra textos que utilizó John Locke para establecer la Constitución, una de las constituciones más antiguas del planeta, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo creo que es importante, yo creo que es oportuno. Y bueno, después de John Locke, viene este señor que se llama Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, filósofo suizo, aquí decimos polímata suizo. Bueno, Juan Jacobo Rousseau, yo lo admiraba mucho hace muchísimo tiempo, pero mientras más leo de él, verdaderamente lo admiro menos. Y Juan Jacobo Rousseau fue, bueno, mira, da un giro para que la soberanía fuese trasladada del monarca al pueblo, quien es el depositario de la misma, dándole a la soberanía su carácter democrático. Ahora los caracteres de la soberanía se desprenden del origen del contrato y de la definición de soberano. El soberano es el pueblo y este se encuentra constituido por el pacto social. Es un cuerpo político que surge del contrato social y cuya expresión máxima es la ley. Así, el verdadero soberano es la voluntad general y la voluntad del soberano es el soberano mismo. Entonces, uno de los problemas con Juan Jacobo Rousseau es que él trata de fomentar o de desarrollar una teoría donde todas las personas tienen que estar participando casi que de manera activa en todas las tomas de decisiones colectivas. Todas las personas deben participar en los procesos en los que se crean leyes o en los procesos en los que se dictan políticas públicas macroeconómicas o políticas públicas del tesoro o de creación de moneda o de resolución de conflictos entre partes o de resolución de conflictos entre particulares de derecho privado y de derecho público. Entonces, cuando vemos eso, tú dices, es inviable por completo. No puede funcionar un sistema en el que todas las personas tengan que estar básicamente participando en todo lo que esté relacionado con la vida pública. Los griegos hace mucho tiempo dijeron que era verdaderamente reprochable y que era triste que mucha gente no se quería involucrar en la vida política de la nación. Está bien, se entiende. Pero este postulado de Juan Jacobo Rousseau de que casi todas las personas tienen que estar de una manera activa participando es impráctica, porque entonces no vamos a tener panaderías, no vamos a tener odontólogos, no vamos a tener muchas personas o muchos otros aspectos del sector público. Entonces, yo voy a hacer una pausa, todos vamos a hacer una pausa y nos vamos a ver nuevamente perdí el mouse, aquí está. Nos vemos nuevamente en 15 minutos a las 2 aquí en Alemania, a las 9 de la mañana en el otro link que les voy a pasar en 5 minutos para que terminemos el tema de la soberanía y comencemos con el tema de las formas de Estado. ¿Ok? Disfruten su pausa, nos vemos en 15 minutos. Hasta luego. Profesor, buenos días, Sí. ¿cómo está? Le habla Vincent Flores. Buenos días, Vincent. Profesor, disculpe que lo interrumpa, yo sé que va a terminar este horario ahorita a las 9. Hay un alumno que se llama Adrián y José. En estos momentos ellos están en el hospital, entonces ellos me dijeron que le informara a usted que ellos no pueden asistir a la clase porque están en el hospital. ¿Y por qué están en el hospital, si se puede saber? Uno está con hermana, ¿verdad? Que parece que le dio una cosa toda loca anoche y tuvo que llevarla. Mira, es mentira, no me digas. Es un broma. No. No me tienes que Ah, decir tu información. Muchas gracias por la información.